Muy buenas noches, estimados hermanos. Estamos listos para más un estudio bíblico. Y antes de pasar a este estudio, vamos a pedir la orientación de nuestro Dios. Eterno Dios, te damos las gracias por esta oportunidad que nos da cada uno de nosotros para estudiar un poco más de tu santa palabra. Te agradecemos, Señor, que nos permita entender, comprender un poco más de tu santa palabra, y pedimos siempre tu ayuda para que podamos poner en práctica las lecciones que aprendemos de cada estudio que hacemos de tu palabra. Te lo agradecemos, estas bendiciones, en nombre de Jesús. Amén. Es un hecho que Adán fue formado de la tierra, como todos los seres vivos de este planeta. Sin embargo, al ser humano, los seres humanos estamos dotados del aliento de Dios, que es un elemento inmaterial que nos hace inteligentes, con capacidad de aprender y elegir entre el bien y el mal. En esta plataforma espiritual que la Biblia define como espíritu en el hombre, en Job capítulo 32, versículo 8, es donde se encuentra la personalidad y el carácter de cada persona. Está entonces en el espíritu en el hombre. Pero este intelecto, y que se llama espíritu, para que se entienda que no está hecho de materia física, en él percibimos el mundo a través de nuestros 5 sentidos. Nosotros a través del tacto, la visión, la audición, el olfato, podemos y percibimos el mundo a nuestro alrededor. Pero para entender las cosas espirituales que van más allá de este mundo físico, el ser humano necesita ponerse en contacto con el Espíritu de Dios. Esto lo hacemos a nivel mental, porque Dios no está hecho de materia física. No podemos confundir nuestro intelecto con la respiración física, donde el aire entra por la nariz o por la boca hasta los pulmones para oxigenar la sangre. Los animales también respiran, pero no tienen nada parecido al intelecto humano. ¿Recuerdan el caso del rey Nabucodonosor, que se comportó como un animal durante 7 años por desafiar a Dios? Dios le quitó su espíritu, pero su cuerpo permaneció vivo, actuando como cualquier otro animal que no tiene intelecto, solo instinto. Nabucodonosor no tuvo daño cerebral, por lo que no entró en coma. Solo su cuerpo físico comenzó a actuar instintivamente como lo hacen otros animales. Y cuando Dios le devolvió la razón, que es el componente inmaterial que da entendimiento a todo ser humano, él entonces volvió a tomar conciencia de sí mismo y del mundo en su alrededor. Ahora avanzaremos en este tema, tocando el punto sobre la naturaleza física y la naturaleza espiritual. Pablo explicó en el capítulo 15 de Primera de Corintios, explicó el fundamento teológico en cuanto a lo físico y al espiritual.
En el versículo 40, Pablo escribió: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Pablo explica que el ser humano será transformado en un ser espiritual en la resurrección de los muertos. En el versículo 44, esto reservado para los muertos en Cristo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En un momento, dice el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Existe un orden de las cosas establecido por Dios para el hombre. Primero, naturaleza física, y después, para los que acepten el camino de Dios, naturaleza espiritual. Como dice el versículo 46, mas lo celestial no es primero, sino lo animal, quiere decir lo físico, luego lo espiritual. Pablo explicó por qué necesitamos un cuerpo espiritual. Esto está en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, así como somos constituidos hoy, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La razón es que el reino de Dios no es solo la pequeña tierra, que es el primer cielo de la creación de Dios. También hay el universo, que es el segundo cielo de la creación, y el cielo espiritual de Dios, que es el tercer cielo. El cuerpo físico orgánico está restringido a la Tierra. Estamos restringidos a este planeta Tierra. Y a poco algunos todavía salen a la atmósfera, a la estratosfera, se alejan un poquito, pero las condiciones de vida están en este planeta. Y Jesús explicó dónde comienza el proceso de transformación del ser humano, de lo físico a lo espiritual. Allá en Juan, capítulo 3, versículo 3 leemos: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos sabemos que nacer de nuevo comienza con el bautismo, cuando recibimos el Espíritu de Dios a través de la imposición de manos. Pero Jesús explicó más que eso en el versículo 6. Dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recibimos el Espíritu de Dios en el bautismo, pero continuamos con el cuerpo físico. Sin embargo, la porción de Espíritu de Dios que recibimos es la que nos permite comprender mejor las cosas de Dios a través de ese contacto del Espíritu de Dios con el Espíritu en el hombre. Así que ese contacto
nos hace crecer, nos contribuye al desarrollo de nuestro carácter, tal como Dios lo quiere, así como se desarrolla un niño en el vientre de su madre. Pablo escribió en Primera de Corintios, capítulo 2, los versículos 11 y 12. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A partir del bautismo, entramos en gestación, como la analogía del bebé en el vientre de su madre. Y nuestro nacimiento literal en el reino de Dios será al regreso de Jesús, momento en que seremos transformados con cuerpo espiritual, tal como afirmó Pablo en 1 Corintios 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora hablaremos un poco sobre hombres y ángeles. La Biblia deja muy claro que los seres humanos son físicos y tienen una mente espiritual. Y la Biblia también deja claro que los ángeles son seres espirituales con mente espiritual. Ellos están un peldaño más acima de nosotros. Pablo escribió lo siguiente acerca de los ángeles en Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Lo espiritual no se deteriora. Por eso, todo ser humano que ha muerto, a pesar de que el cuerpo físico se haya descompuesto, en cambio, su carácter y conocimiento, espíritu en el hombre, no se deteriora y está almacenado por Dios en un estado, obviamente, de inconsciencia. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos enseña que y el polvo vuelve a la tierra cuando uno muere, el cuerpo físico, como era, y el espíritu, nuestro intelecto humano, vuelva a Dios que lo dio. Pero en la resurrección futura, el espíritu en el hombre, que Dios lo tiene guardado de los que ya murieron, se reintegrará a un cuerpo para volver a tener conciencia, porque el espíritu solo puede tener conciencia a través de los ojos, la boca, la nariz, o sea, a través de los sentidos de un cuerpo, sea físico, sea espiritual. Así que al volver a un cuerpo, se recuperará la conciencia instantáneamente y el individuo tendrá conocimiento y se recordará todo lo que ha aprendido en vida. Es interesante entender que el cuerpo puede vivir
sin el espíritu del hombre, el cuerpo físico. Puede vivir en estado también, en caso de alguna enfermedad, puede el cuerpo vivir en estado vegetativo, ¿no? Cuando hay daño cerebral, que es un daño físico. El cuerpo puede vivir como un animal si no tiene el espíritu del hombre. Si el cuerpo se mantiene sano, sí puede continuar viviendo. Porque el cerebro físico está dotado de un instinto que responde a los estímulos para sobrevivir, tal cual sucede con los animales y como le pasó a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, durante 7 años, cuando vivió por instinto, sin su intelecto, sin el espíritu en el hombre. Nabucodonosor, sin intelecto, comía, bebía, dormía, se movía, pero no era consciente de sí mismo. Por eso, teológicamente, no debemos confundir la respiración con el espíritu en el hombre. La respiración es un acto físico que mantiene vivos a los seres físicos. Adán empezó a vivir cuando empezó a respirar, pero adquirió la capacidad de ser consciente de sí mismo a través de su intelecto, del espíritu en el hombre. Los animales respiran, pero son totalmente físicos, cuyo instinto corresponde a reacciones químicas en su cerebro o en su mismo cuerpo. Y Dios los creó según su especie, lo que significa que están programados para ejercer un comportamiento similar en la especie que corresponde diferente al comportamiento de otras especies. Ahora bien, los ángeles, creados por Dios antes de la creación del planeta Tierra, ellos tienen cuerpo y mente espirituales, que no están sujetos al tiempo y al espacio físico. En este caso, también pensamos que fueron creados incluso antes que el universo físico existiera, porque a partir de la creación del universo físico, de la materia física, es que se inició el tiempo y el espacio físicos, del cual los ángeles no están sujetos. Los ángeles fueron creados para servir, como hemos leído en lo que escribió el apóstol Pablo, fueron creados para servir y servir a la familia divina y deben obedecer conscientemente las leyes establecidas por Dios. Por lo tanto, fueron creados los ángeles inteligentes y con capacidad de elegir, de escoger. Lucifer eligió deliberadamente en algún momento de su existencia. Él decidió no cumplir el propósito para el cual fue creado e influyó en una tercera parte de los ángeles para que hicieran lo mismo que él. Por otra parte, aún habiendo transgredido las leyes de Dios, ningún ángel ha muerto hasta la fecha. Solo mueren los seres humanos por la transgresión de Adán y Eva y demás seres físicos, porque la muerte en realidad es un estado de inconsciencia, de lo cual los ángeles hasta hoy, desde su creación, continúan conscientes.
Jesús enseñó acerca de la eternidad, de la dimensión espiritual, cuando dijo en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20 lo siguiente. Versículo 19 dijo Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Al contrario de lo que muchos piensan, el mundo espiritual ya no es perfecto. Desde que Lucifer rompió esta perfección con su actitud de desobediencia, lo que nos lleva a comprender que cuando la Biblia profetiza la restauración de todas las cosas, el mundo espiritual creado por Dios también será parte de esta futura restauración. Como ejemplo de la existencia de conflictos en el ámbito espiritual, en una ocasión, un ángel tuvo que llevar la interpretación de un sueño a Daniel desde el trono de Dios. ¿Y qué pasó? En el camino, este ángel, en los ámbitos espirituales, fue interceptado durante 21 días por un demonio que representaba al entonces gobierno de Persia. Miguel fue a ayudar a ese ángel. Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13 dice, versículo 12: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, dijo el ángel. Versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y después de que este ángel le transmitió el mensaje a Daniel, le dijo que tenía que regresar, o sea, regresar al tercer cielo, y tendría que luchar nuevamente con este demonio para poder llegar al tercer cielo. Y en el futuro, dijo el mismo ángel que en el futuro habría de pelear con otro demonio que surgiría de parte del próximo imperio humano, el imperio de Grecia. Daniel capítulo 10, ahora versículo 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Así que la Biblia habla de peleas, pero no habla de muertes en el ámbito espiritual, porque nunca las hubo. Y la Biblia también habla de algo mucho más grande: batalla. Un texto conocido por todos, escrito por el apóstol Juan, habla de batalla en las esferas espirituales. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 a 9. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron,
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta batalla cósmica en el tercer cielo es muy grande, pero curiosamente no hay informes de muertes. Los perdedores, es decir, el dragón y sus demonios, fueron arrojados a la tierra, y todos ellos corresponden a ángeles que se desviaron del camino de Dios. Y Jesús, hablando de la resurrección de los muertos, dio a entender que los seres humanos en el futuro serán iguales a los ángeles, ya que los ángeles no pueden morir. Jesús afirmó esto cuando dijo que explicó Jesús que en la resurrección, Lucas capítulo 20, versículos 35 y 36, en la resurrección de entre los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Y el versículo 36, porque no pueden jamás morir las personas que resuciten a una vida espiritual. Ya no pueden, porque no pueden jamás morir, pues son iguales a los ángeles. Así que la Biblia es bien clara en ese sentido. Y ella, la misma Biblia, no reporta la muerte de ningún ángel, pero explica que hay ángeles caídos que actualmente se encuentran presos en prisiones eternas de oscuridad. Uno podría pensar que esas prisiones son el resultado de aquellos atrapados en conflictos en las esferas celestiales. Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Veamos el paralelo de lo que escribió Pedro en la escritura de Judas, capítulo 1, Judas capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aunque actualmente hay ángeles ya encarcelados, todos los ángeles caídos aún esperan un juicio final para donde se va a ejecutar la sentencia definitiva para con ellos, tanto para los encarcelados como para los que están libres. Estos últimos en libertad son los que forman parte de la estructura del gobierno del reino de Satanás, lo cual está bien organizado. En Efesios capítulo 6, versículo 12 leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Veremos ahora los diferentes destinos entre el ser humano y los ángeles caídos. No tendrán ambos el mismo destino. Tanto los seres humanos como algunos ángeles pecaron. En el caso de Adán y Eva, la tierra fue, con el pecado de ellos, la tierra fue maldecida por causa del pecado de esta primera pareja. Y Dios explicó que ellos iban a morir. Debido al pecado de Adán, todos sus futuros descendientes heredaron la muerte. Ya hemos leído mucho de 1 Corintios 15 al principio de este estudio. Este capítulo también dice en el versículo 21 y 22 lo siguiente. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, hablando de Cristo. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La Biblia afirma que todos los seres humanos mueren porque Adán pecó. Por otro lado, siendo Lucifer el primer pecador en el ámbito de la dimensión espiritual, la muerte no le ha alcanzado hasta hoy, ni se ha extendido a todos los seres vivos espirituales. Cuando Adán pecó, en el ámbito físico, Dios dijo en Génesis capítulo 3, versículo 19, a diferencia de lo que pasa con los ángeles caídos. Dios dijo al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, hasta que muera, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. O sea, es un ser físico, y al polvo volverá. Y Salomón completó esta verdad teológica cuando escribió que la muerte de un ser humano, en Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, dijo en cuanto a la muerte del ser humano, y el polvo vuelva a la tierra, lo que hemos leído en Génesis ahora, como era, y agrega algo importante para todos nosotros, y el espíritu, nuestro intelecto, lo que somos, nuestro carácter, vuelva a Dios que lo dio. Ahora, en cuanto a Lucifer, la historia fue diferente. El profeta Ezequiel informó la transgresión de Lucifer, haciendo una comparación entre el rey de la ciudad de Tiro y Satanás. En Ezequiel capítulo 28, vamos a leer ahora los versículos 14 y 15. Para empezar, versículo 14, en esta comparación entre Lucifer y el rey de Tiro. Tú, querubín grande, ya que Lucifer fue un querubín, protector. Dice aquí Dios, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El texto de Ezequiel 28 también predice la muerte del rey de Tiro entre los versículos 18 y 19, aclarando que es la muerte de un hombre. Así, Ezequiel habla de la muerte del rey de Tiro y habla de la transgresión de Lucifer. Versículo 9 dice,
Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. ¿Ves? Aquí ya se refiere al rey de Tiro. La mortalidad del ser humano comienza en su cuerpo físico, el cual sufre desgaste con el tiempo. En comparación, los ángeles tienen un cuerpo espiritual que no se desgasta ni está sujeto al espacio-tiempo físico. Por tanto, no se rige por ninguna ley física, como por ejemplo la termodinámica, que explica el desgaste continuo de la materia física en movimiento. Los humanos fueron creados un poco menor que los ángeles. Eso dice Salmos capítulo 8, versículo 5. En el sentido de que el cuerpo humano de hoy es físico, mientras que el de los ángeles es espiritual. Pero ambos poseen igualmente intelecto, que no es físico. Pero el destino del ser humano, aun habiendo sido creado mortal, su destino es alcanzar la vida eterna, aceptando, después de conocer, obviamente, el sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia afirma que todas las personas que acepten y sigan el camino de Dios alcanzarán la vida eterna. Este es el potencial humano. Sin embargo, refiriéndose a Jesús, que se sometió a la condición humana, Pablo escribió en Hebreos capítulo 1, versículo 5 lo siguiente. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Nunca lo dijo eso Dios a los ángeles. Los ángeles fueron creados para servir a la familia de Dios, de la cual formaremos los seres humanos parte como hijos nacidos de Dios, mediante el bautismo y la resurrección. Pero, como los seres humanos ahora somos mortales, tenemos un cuerpo que se desgasta y muere. Si al conocer el camino de Dios, el ser humano lo rechaza, el ser humano que lo rechace, mejor diciendo, no calificará para alcanzar la vida eterna. Por tanto, el ser humano fue creado inteligente, con la capacidad de elegir entre la vida y la muerte. Elegir la vida requiere obediencia a las leyes que gobiernan el universo y la eternidad. Será una vida eterna para los que venzan, para los que hagan la mejor elección. Será una vida eterna de felicidad y bienestar con su Creador. Si el ser humano no desea y no se esfuerza por aprender y seguir el camino de Dios, esto le generará tristeza y sufrimiento. Pero Dios es misericordioso con estas personas, determinándoles una muerte segunda y definitiva para que no vivan una eternidad de sufrimiento. Pero con los ángeles caídos es diferente.
porque sus cuerpos no se pueden deshacer, no se deterioran ni mueren. Así que algunos de ellos ya se encuentran, de estos ángeles caídos, ya se encuentran en prisiones eternas de oscuridad, mientras que otros ángeles caídos, que están libres, serán condenados en el momento oportuno a la misma suerte. Respecto al fuego eterno que destruirá a los seres humanos de carne y hueso, transgresores conscientes de la ley de Dios, Malaquías escribió afirmando en su capítulo 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, serán totalmente consumidos, ya que son seres físicos. Es un hecho que Dios destruirá los cuerpos de los malvados en el fuego, y sin cuerpo, sus mentes quedarán en un estado de profunda inconsciencia, pues el intelecto humano necesita, ya hemos dicho eso, necesariamente necesita un cuerpo para percibir el mundo que los rodea y poder tener razón sobre su propia existencia. En el caso de la primera muerte, que todos los seres humanos están destinados a pasar, el intelecto humano llamado espíritu en el hombre solo es almacenado por Dios a espera de la resurrección. Pablo escribió en Hebreos capítulo 9, 27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí el juicio tiene dos partes importantes. La primera es que todos los seres humanos serán juzgados por la decisión final de Dios de conceder la vida eterna o la segunda muerte definitiva según cada caso en particular. Pero también el juicio es la capacidad que tienen las personas de ser conscientes. La expresión conocida para esto es estar en tu sano juicio. Es una expresión popular. Y todas las personas resucitarán para recibir el veredicto conscientemente en su sano juicio. Sin embargo, la Biblia revela la existencia de una muerte segunda en un lago de fuego. Esto está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como estamos tratando con seres humanos, el cuerpo físico será completa y rápidamente destruido. De modo que, como
hemos leído en Malaquías 4:1, no les restará ni raíz ni rama. Y al igual que la primera muerte, la plataforma del espíritu en el hombre, que almacena todo el conocimiento y carácter de cada persona, no puede ser destruida, esa plataforma, por el fuego físico, porque esta plataforma es espiritual. Así que necesariamente el espíritu también volverá en la segunda muerte a Dios, porque es de Dios ese espíritu, como se expresa en Eclesiastes 12:7, que ya hemos leído, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu, esa plataforma que va a almacenar nuestro conocimiento, esa plataforma espiritual es divina, es de Dios. Esa plataforma inmaterial, entonces, que ha estado en vida de las personas almacenando su conocimiento, su carácter, ella necesariamente, como dice la Biblia, fue otorgada por Dios al hombre cuando fue creado y a todos sus descendientes. Esa esencia inmaterial es de Dios y regresará a Él. Pero esta vez, en la segunda muerte, a la diferencia de la primera muerte, todo lo que está grabado en esa plataforma espiritual de Dios será completamente borrado. Segunda muerte será borrado, sin posibilidad de haber otra resurrección, una nueva resurrección. Salmos 34, versículo 16, es donde se evidencia que el intelecto humano y todo lo que almacenó en la vida será borrado de aquellos que rechazaron el camino de Dios. Salmos 34, 16 dice: la ira del Eterno contra los que hacen mal para cortar. Vean qué interesante este salmo, que es muy conocido, hasta cantamos en uno de los himnos de la iglesia, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Para el ser humano que optó por no seguir el camino de Dios, el cuerpo debe morir en la segunda muerte antes de que la memoria se borre definitivamente. Pero en el caso de los ángeles, su cuerpo no muere, ya que originalmente es espíritu. Y la Biblia no habla de muerte para los ángeles, ni de redención para ellos. Para ellos solo existen eternas prisiones de oscuridad, como castigo por su desobediencia. Este es el último destino de todo ser espiritual que se ha vuelto por voluntad propia imperfecto, que ha ido en contra las leyes de Dios. Estamos hablando de los ángeles. Lucifer fue el primero, según Ezequiel capítulo 38, 15, porque ahí es donde hemos leído: perfecto, hablando de Lucifer, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Muchos otros ángeles lo siguieron, la tercera parte de todos ellos, cuando la Biblia informa que sobre el dragón, hablando del dragón, que su cola, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Los ángeles caídos, también conocidos como demonios, son seres inteligentes, engañadores, que tienen su propia doctrina, según 1 de Timoteo 4:1.
Y también creen en Dios, estos ángeles caídos, pero tiembla, según Santiago capítulo 2, versículo 19. La Biblia afirma que, además de que los seres humanos malvados sean arrojados al lago de fuego, también serán arrojados a ese mismo fuego donde estará Satanás. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y aquí está lo que acabamos de decir, preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno fue preparado primeramente para ellos y no para los seres humanos. Y en el texto paralelo, la Biblia dice que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán, hablando del diablo, de Lucifer y sus ángeles, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces habrá un tormento, pero no es físico. Para los seres espirituales, entonces la Biblia no habla de muerte, solo de tormento. Muy diferente a los seres humanos, que la Biblia deja muy claro que serán destruidos, que no les quedará ni raíz ni rama, como si nunca hubieran existido. Porque además de la destrucción del cuerpo, se les borrará la memoria de ellos. Todo, hasta ahora, son los conceptos básicos que nos enseña la Iglesia sobre la naturaleza física y espiritual entre los seres humanos y los ángeles, y el destino de cada uno, la destrucción del mal hasta el nivel de su conciencia en la muerte segunda, y el destino de los ángeles en eternas prisiones de oscuridad, ya que la Iglesia enseña que Satanás será arrojado al lago de fuego para ver destruida toda su obra, pero no morirá allí, ya que está hecho de espíritu. Quiero finalizar este estudio con un análisis del destino de Satanás y sus ángeles, que no altera ni cambia todo lo que hemos aprendido de los estudios de la Iglesia. Este análisis parte de que aparentemente cárceles eternas para los ángeles caídos pareciera que sus transgresiones no les afectan ni les afectarán de ninguna manera. Por lo tanto, es necesario sí analizar más escrituras sobre este tema. Los ángeles caídos decidieron desobedecer a Dios. Por lo tanto, debe haber una consecuencia en ellos por no obedecer las leyes de Dios. Las cárceles eternas de oscuridad no son consecuencias en su constitución, sino más bien son un castigo impuesto por sus transgresiones. La pista de que también hay una consecuencia por su desobediencia de los ángeles caídos, más allá de la ejecución de un castigo, la encontramos en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 9, vamos a leer los versículos 14 y 15. Apocalipsis 9, versículo 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles
que están atados junto al gran río Éufrates. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En este pasaje de la Biblia se habla de 4 ángeles atados, de la palabra griega deo, que significa atar con cadenas, echar en cadenas. Y en un momento determinado de la historia, estos ángeles encadenados serán liberados, desatados, para matar a una tercera parte de la humanidad. Lo que se puede entender de este episodio futuro es que, aunque todos los ángeles tienen el potencial de dañar a la humanidad, nunca la destruyeron. Nunca destruyeron la civilización humana. Por tanto, los designios de Satanás y sus demonios son de dominar y subyugar a la humanidad. Así, ellos están organizados bajo el reino del maligno. Que provoquen guerras por la lucha de poder, eso ha sido una constante en la historia humana, que nunca ha sido exterminada hasta hoy por Satanás. Entonces, Satanás, los ángeles podrían haber destruido la civilización humana, sí, pero nunca lo hicieron. De hecho, fue Dios quien alguna vez exterminó la raza humana, y ya lo hizo entonces con el episodio del diluvio en tiempos de Noé. Por lo tanto, la existencia de ángeles destruidores que están atados por Dios no es normal, demostrando que ni siquiera Satanás tiene dominio sobre tales ángeles destruidores. Lo interesante es que lo que harán ellos es parte de los acontecimientos finales profetizados que precipitarán la caída de Babilonia, es decir, que representa el sistema de Satanás. Así, es una demostración de lo que sucederá. Ese hecho de la existencia de ángeles destruidores es una demostración de lo que sucederá al resto de los demás ángeles caídos en el futuro. Todos se transformarán en ángeles destruidores. Es decir, todos en algún momento perderán su cordura, perderán su capacidad de organizarse. Eso significa que en algún momento de la eternidad futura, los ángeles caídos perderán su capacidad de razonar. La consecuencia del pecado de los ángeles afecta directamente sus mentes. Sus mentes se deteriorarán. En pocas palabras, un Alzheimer espiritual en sus mentes es lo que sucederá. Eso sí, se parece a una consecuencia por sus transgresiones, aunque sus cuerpos no se desgastan ni mueren. Esto ya tenemos en claro según los estudios de la Iglesia. Llama nuestra atención sobre el hecho de que sus intelectos, que ellos forjaron y no Dios, sus caracteres, pueden sufrir pérdida de datos. Y esto será lo más cercano al concepto
de muerte. No sabemos cuántas, entre comillas, eternidades tardará todos los ángeles caídos en llegar a esta última etapa de demencia, como estos 4 ángeles destruidores que ya llegaron. Pero tarde o temprano tendría que llegar a todos. Así que en conclusión de este estudio, podemos decir que los seres vivos inteligentes, en perfecta obediencia a su Creador, a nuestro Dios, vivirán consciente y eternamente en paz y alegría. Entre tanto, es por la misericordia de Dios que los malvados perecerán para no vivir eternamente en sufrimiento. Y esto también será válido para los ángeles caídos, que serán confinados en eternas prisiones de oscuridad. Y no sabemos a ciencia cierta, no lo sabemos, si conservarán sus sanos juicios eternamente. Yo creo que no. Por eso he dado un punto de vista muy particular, sin dañar lo que conocemos a ciencia cierta sobre este tema. Solo Dios tiene la última palabra en este tema. Lo cierto es que llegará el tiempo del fin de todo el mal. Muchas gracias por la atención. Muy buenas noches a todos.